Hola, buenos días. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Entonces, primero me gustaría conocer si tienen alguna duda respecto a los ejercicios que realizamos la clase pasada, donde vimos un poco recordar lo que eran los equivalentes de Thevenin y Norton. Después, lo que fue la conversión de señales analógicas a digitales. También cómo se distribuye la potencia en un amplificador, considerando lo que es la potencia de la fuente, la potencia de la señal, así como las potencias disipadas y que van a aparecer en la carga. Y también empezamos a ver lo que sería ya cómo utilizar los modelos de circuitos amplificadores. No sé si alguien tenga duda en alguno de esos 4 ejercicios que vimos la clase pasada. Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ver otros ejercicios, ¿no? Bueno, dentro de los modelos de circuitos amplificadores, pues quedamos que va a haber 4 configuraciones generales, ¿no? Que es el amplificador de voltaje, el amplificador de corriente, el amplificador de transconductancia y el amplificador de transresistencia. Y yo les había dicho que esos 4 modelos nos van a servir de base para que nosotros podamos representar diferentes dispositivos electrónicos semiconductores. En este ejercicio vamos a considerar uno de esos modelos para representar lo que es el transistor de unión bipolar, que ese lo vamos a ver más adelante en la unidad 4 de este curso. El transistor de unión bipolar se puede conectar de diferentes maneras, considerando que tiene 3 terminales, que son la base, el emisor y el colector. Y por lo general, la forma de modelar a los amplificadores que se utilizan como base, digamos, el transistor de unión bipolar, es un amplificador de transconductancia. Entonces, si observan el modelo que aparece aquí en la figura, pues tengo que la fuente dependiente depende de una constante de conductancia, o su ganancia es una transconductancia de cortocircuito. Y respecto a sus resistencias de entrada y salida, a la entrada tenemos una resistencia que se le llama RP, y esa viene siendo la RI de nuestro modelo de transconductancia, y una resistencia de salida, RO, que corresponde a la RO del modelo de transconductancia que tienen en la tablita donde vimos los diferentes tipos, ¿no? ¿Alguna duda respecto a esta representación? Bien, entonces vamos a considerar este modelo y quiero que resuelvan el siguiente ejercicio. Entonces van a hacer lo mismo que hicimos cuando hicimos la demostración de cuál es la ganancia total para los diferentes modelos. Quiero que hagan lo mismo, aplicar sus divisores de voltaje, de corriente, y en este caso obtener cuál sería la expresión de ganancia desde la fuente hasta la carga. Y una vez que tengan su modelo en variables, van a sustituir los valores en ese caso que les están representando ahí para las resistencias y la transconductancia de cortocircuito, y me van a decir cuál sería el valor de ganancia, y después vamos a considerar que no están teniendo aquí una resistencia de salida y vamos a despreciar el efecto de esta resistencia de salida, y me dicen cuál sería ahora su ganancia
si quitamos ese efecto. ¿Ok? Entonces, por favor, realicen su modelado, evalúen y me dicen cuál es la ganancia. Si hay dudas, ahorita las comentamos.
Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a ver. Fabián, ¿dónde debo empezar mi análisis para obtener la ganancia de este circuito? Pues yo diría que desde la resistencia de carga. Bueno, yo empecé por ahí y utilicé la fuente dependiente de corriente y usé el user aquí con la resistencia que está en paralelo con RL. Ok, entonces, empezamos en esa parte del circuito, ¿no? En la salida. ¿Cómo te dio ahí ese divisor? ¿Qué ganancia obtendrías o qué expresión obtuviste? Pues ya sin despreciando la de R0 sería GMV. No, sin despreciarla, sin despreciarla. Primero es el caso sin despreciarla Pues, y el... pues sería GMVB por R0 sobre RL más R0. Okay, M por VE por RL o R0. ¿Cuál dijiste ahí? Sumar R0 más RL. Ajá, pero en el numerador, ¿quién te queda? RL. Digo R0, perdón. R0, ¿no? Sí. Sí. ¿Todos están de acuerdo o alguien cree que falta algo en esa expresión? Multiplicar por RL. Okay, para que sea voltaje, faltaría multiplicar por RL. Ujú. ¿Algún otro detalle? ¿Ahí se tiene que poner la corriente negativa o no es necesario? Esa es mi pregunta. ¿Es negativa o no? Yo la puse en negativo, porque está al Ajá. revés. Ok. Bien, acuérdense que aquí la corriente, si observan el sentido de la fuente, la corriente iría en esa dirección, ¿ok? Y el voltaje tiene terminales más y menos, ¿ok? Entonces, ¿esos signos coinciden con la corriente? ¿Con el flujo de corriente en la resistencia RL o no? No coinciden, está al revés. Exactamente. Nosotros necesitaríamos entonces que estos van a ser los sentidos para que la corriente pueda ir en esta dirección, ¿no? Entonces, considerando que no coinciden los sentidos, efectivamente, ojo ahí, el signo debe ser negativo. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene dudas en esa parte del circuito? Ok, bueno, ya que tenemos analizada esa parte, ¿cuál sería el siguiente paso, Regina? No estoy segura, profe. ¿No? Para ahí. Lado izquierdo, que es VBE. Ujú. Bueno, a mí me quedó que es BS por RP
sobre RS más RP y lo multiplicamos, no sé por cuál multiplicarlo. Ok. Bueno, entonces, hasta ahí sería el divisor, ¿no? Ese es tu voltaje VB, ¿ok? Bien. Efectivamente, esa sería entonces la segunda parte, hacer el divisor de voltaje que tenemos a la entrada, ¿ok? Bien, la expresión que nosotros queremos obtener, pues es la división o la relación entre VO y VS, ¿ok? Entonces, ¿cómo podría obtener esa relación, Diana? ¿Qué harías ahí para poder obtener esa relación mediante esas dos ecuaciones que ya obtuvimos? Profe, siempre me pregunta a mí, yo soy la más burra. No, lo que quiero es que participen. Necesito saber que están entendiendo. A ver, me lo analizo. No, yo la verdad no estoy entendiendo mucho, profe. Pero es porque todavía no reviso las primeras clases que tienen grabadas, pero ya hoy me pongo. Bueno, más te vale. Sí, Bien, porque no entonces, quiero reprobar. ok. Bien, José Manuel, ¿qué paso seguiría entonces? Tendríamos que despejar BS en la expresión de VB. Pues, más que despejar, lo que Primero yo hay les que recomiendo. sustituir la otra, ¿no? En la otra. Exacto, Ajá, exacto. y luego ya despejar. Que aquí la recomendación es, si ya tienen cuánto vale esto aquí y lo tienen acá, si yo lo sustituyo, ya toda esta primera expresión me va a quedar en función de BO y de BS. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es sustituir aquí. ¿Ok? Y si observan, al sustituir esto, pues ya lo único que tengo que hacer es pasar el BS dividiendo. ¿Ok? Entonces, literal, lo único que tienen que considerar es que esta parte de acá, este término, lo voy a multiplicar por esta expresión que contiene a las resistencias y a GM. Y ya entonces pasaría dividiendo el BS y me queda ya la ganancia, ¿no? Entonces, conservo el signo negativo, tengo RL, tengo GM, sustituyo, considerando que BS va a pasar acá multiplicando, entonces nada más sería RP entre RS más RP, y la última parte es RO entre RO más RL. Y esa sería entonces su expresión de la ganancia total para ese amplificador. ¿Dudas? Bien, entonces esta es la expresión resultante que queríamos obtener para la ganancia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacen para eliminar el efecto de RO? Es decir, ¿a qué valor debe tender RO para eliminar su efecto en el circuito? ¿A infinito? Exactamente, como es un divisor de corriente, acuérdense, en un divisor de corriente, que es lo mismo como cuando ustedes analizan, ahí se me fue por ejemplo, por superposición, ustedes lo que hacen es suponer que la fuente se abre, las fuentes de corriente se abren y se hace infinito ahí la resistencia. ¿Ok? Entonces, eso mismo para eliminar el efecto en un divisor de corriente, es decir, para que no fluya corriente por esta resistencia, lo que debo de hacer es considerar que esto va a tender a infinito. ¿Ok? Eso me asegura que no haya ningún efecto. ¿Ok? Entonces, lo único que hay que hacer es considerar ese efecto
en esta expresión, ¿ok? Y si yo hago que RO tienda a infinito, entonces, ¿cuánto resultaría esta parte de aquí? Sería 1, ¿no? Sería 1, efectivamente, ¿no? Porque este RO sería mucho más grande que RL y por lo tanto, sin considerar, o sea, despreciando RO, es decir, haciendo que esto vaya a infinito, entonces nuestra ganancia, pues ahora sería nada más RL, M y solo el primer divisor, el de RP entre RS más RP. ¿Ok? Entonces, esa sería la expresión resultante despreciando RO. ¿Ok? Bien, entonces ahora díganme cuánto les quedarían esas dos ganancias sustituyendo los valores. Quedaría menos 200 sobre 3. Esa sería cuál, la despreciando RO. Ajá. Ok. Entonces esta sería menos 200 sobre 3, que sería menos 66.67. Ok. Y considerando RO, sin despreciarlo, ¿cómo les queda acá? 63.49. Ok. Entonces menos 63.49. Ok. Bien, entonces esa sería, considerando RO, tenemos una ganancia un poco más pequeña que despreciándolo, ¿no? Bien, entonces, dudas sobre los modelos que hemos estado viendo. Entonces, porque es menos en un amplificador, lo que va a hacer es reducir la señal, ¿no? No, el menos significa que te la va a cambiar de signo. Entonces, lo único que tendrían es si a la entrada tienen una señal senoidal, a la salida van a tener esa misma senoidal amplificada, pero con signo contrario, ¿no? Así. Ah, sí, 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 es cierto. ¿Sí? Que es el signo nada más.
Acuérdense que para atenuar deben ser valores menores a 1 o el signo negativo sería válido como atenuador si estamos hablando en decibeles. ¿Okay? Aquí estamos sin unidades, es volt sobre volt. En decibeles, efectivamente, el signo nos indicaría que estamos atenuando. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, la última parte de esta unidad que vimos son la respuesta en frecuencia. Y la respuesta en frecuencia la vimos considerando la tablita de lo que son los sistemas de una constante de tiempo, ya sea de paso bajo o de paso alto. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar un amplificador de transconductancia, que es esta representación que tenemos en la tablita de los amplificadores de transconductancia. Y entonces, para ese modelo, lo que quiero es que obtengan su función de transferencia y que entonces demuestren o lo relacionen con la tablita de los sistemas de una constante de tiempo. En este caso va a ser para la de paso bajo, como dice aquí. Entonces, obtengan la expresión de la ganancia de este circuito de aquí, considerando nada más que ustedes le conectan una resistencia de carga, ¿no? Lo único que estamos haciendo es aquí conectarle una resistencia de carga y hay que hacer el análisis. Aquí no vamos a considerar la señal, sino simplemente vamos a llegar hasta BI. ¿Okay? Entonces sería la relación nada más que hay que obtener es la de BO entre BI. ¿Okay? ¿Y cómo lo voy a relacionar con esta? Pues lo tengo que expresar esta relación que me queda de matemática en la forma que tiene la constante, los sistemas de una constante de tiempo. Es decir, me van a decir cuánto vale su ganancia en CD, que es la K, y cuánto vale su frecuencia a 3 decibeles, que es omega 0. ¿Okay? Entonces, con lo mismo que hicimos ahorita, obtengan la ganancia y luego me dicen cuánto valdría K y cuánto valdría omega 0. Cualquier duda, me pueden preguntar. Perdón, aquí me faltó nada más que era agregar el capacitor, ¿no? Porque está en paralelo un capacitor. Esa es la carga, RL en paralelo con CL. Profe, yo tengo una duda. Sí. O sea, ya ve que lo de capacitor y eso es para lo de paso bajo o paso alto. Y en la práctica, en el ejemplo viene con el capacitor, pero viene en la entrada. Entonces mi duda es, o sea, no importa dónde se lo pongan, si en la entrada o en la salida, no, o sea, es lo mismo paso bajo y ya.
No, lo que quiero es que demuestren que este circuito que tienen ustedes aquí en la figura puede ser equivalente a esa representación. Ah, ok. Ajá. Ah, ok. Entonces, Gracias. ustedes analicen este circuito y después lo van a relacionar por medio de estas dos, de la constante K y de omega cero. Esos dos son los que les van a dar esa relación. Entonces, básense más que en el circuito, básense en la tablita que les puse de los tipos de sistemas de una constante de tiempo.
Bien. ¿Quién tiene alguna duda? Yo tengo duda, profe. La verdad ya me confundí mucho en este ejercicio. A ver, acuérdense que siempre vamos a iniciar de la salida hacia la entrada. ¿Ok? Entonces, viendo la salida, Natalia, ¿qué es lo primero que harías tú? Intenté hacer el divisor de voltaje, Pero no es un pero divisor de voltaje, es un divisor de corriente. de corriente, perdón. Pero ¿qué necesitas hacer primero para poder hacer tu divisor? Antes de hacer la división de corriente hay un paso previo. Hay que cambiar el CL, ¿no? Por impedancia. Ok, entonces lo que hay que hacer es obtener impedancia, ¿no? Y más aún, sería la impedancia de toda la carga. O sea, lo primero que ustedes deben de saber es cuál es la impedancia de esa carga. Okay. Al final están en paralelo, por lo tanto el voltaje es el mismo en la salida, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es esto verlo como una caja negra donde ustedes tienen una impedancia y lo tengo que resolver considerando que tengo dos impedancias en paralelo, ¿ok? Entonces, ¿cómo obtengo esa impedancia, Pedro? Pedro Alejandro, ¿cuál sería esa impedancia? Regina, ¿cómo obtienes la impedancia en paralelo ahí de esas dos? Oye, es que no sé bien, pero ¿Cuál es la sería, impedancia? Sí. no, dígame, es que no estoy ¿Cuál leyendo. sería cuál es la impedancia en tu capacitor? El puro capacitor, ¿qué impedancia tiene? Uno sobre J omega C. Ok. 1 sobre J omega C. Ok. Entonces, siempre que tienen impedancias en paralelo es lo mismo que resistencias en paralelo, ¿no? O sea, ustedes van a multiplicar RL por 1 sobre J omega C. ¿Ok? Y dividirlo entre la suma. Ustedes lo que tienen ahí son dos impedancias en paralelo, lo hago igual que las resistencias, multiplico las impedancias y las divido entre la suma de las impedancias. Si hacen el álgebra correspondiente y lo simplifican, pues lo que van a obtener es que esta sería la expresión simplificada para esa impedancia. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí?
Ok, ahora sí, cuando tienen ya ese circuito, ya tienen su ZL, ya tienen RO, tienen completo su divisor de corriente. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya pueden obtener el divisor de corriente. ¿Ok? Entonces, ahora sí, Natalia, ¿cuál sería ese divisor de corriente? GM, VI, que multiplica a RO sobre RO más ZL. Bueno, Sí, está bien. sí. Entonces, efectivamente, este sería su divisor de corriente. ¿Ok? ¿Cómo lo hago para que sea voltaje? Es decir, para obtener lo que yo quiero, que es el voltaje de salida. ¿Qué Se me le falta? multiplica por la impedancia L. Ok. Entonces, multiplicamos todo esto por ZL, efectivamente. Ok. Y ahora sí, entonces, este es nuestro voltaje de salida. Y entonces, nuestra función de transferencia, VO entre VI, pues sería el GM por ZL por RO entre RO más ZL. ¿Ok? Ahora, esto yo no lo puedo relacionar con las expresiones que les decía de la tablita porque me falta tener explícitamente la frecuencia. ¿Ok? Entonces hay que sustituir el valor de ZL. Entonces, sustituyan el valor de ZL y hagan el álgebra correspondiente de tal manera que se parezca su función de transferencia a la que tienen en esa tablita y que corresponde a un sistema STC de paso bajo. ¿Ok? Entonces, intenten hacer esa álgebra y me dicen qué les resulta. Cualquier duda en el álgebra pueden preguntarme.
Bien, ¿tienen dudas? Yo, profe, es que me atoré un poquito en la parte de simplificar la expresión. Ok. Bien, entonces vamos a desarrollarla paso a paso. A mí me queda GM por RO entre 1 más JW, J omega RLCL, todo eso por RO más RL. Ajá, sí, también me quedó eso, pero no sé si se pueda simplificar Sí, o más. sea, lo que tienen que hacer es tratar de expresarlo como viene en la tablita esta de acá, ¿no? Entonces, vamos a ver los pasos para que vean más o menos cuál es la idea. Entonces, voy a multiplicar lo que está en el numerador y lo que está en el denominador, ¿no? Entonces, ese sería su primer paso. Una vez que tienen esto, pues aquí lo importante es separar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria en su denominador, porque al final la frecuencia únicamente va a tener que ver con la parte imaginaria y el resto se debe de ir a la K, que digamos que es el otro término que aparece en la tablita que les dije, ¿ok? Porque el otro término debe quedar 1, ¿ok? Entonces, si yo separo en parte real y parte imaginaria, ustedes tendrían lo siguiente. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí agrupado la parte Profe, pero real. faltaría Faltaría multiplicar en un la parte R1. imaginaria, ¿no? R0. Ajá. Ajá. Sí, Ah, perdón, sí. de R0. Sí, me faltaba ahí el RC. Ok, bien. Entonces, de aquí, lo único que tenemos que hacer es tratar de expresarlo, como les decía, como está en la tablita. ¿Ok? Y en la tablita yo necesito que la parte real sea 1. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes van a hacer es, esto de aquí lo voy a pasar hacia afuera. Entonces me debe quedar RO más RL y todo esto entonces quedaría multiplicado en el denominador, que en el numerador queda GM, RL y RC. ¿Okay? Entonces ahora sí, al hacer eso, pues aquí yo tengo 1 acá y el otro término me queda J omega y acá queda RL por RO y eso debe estar dividido entre las zonas RL. ¿Sí? Sí, y también Ya. faltaría el sí, capacitor. Perdón. Sí, el capacitor aquí. Profe, entonces o sea, lo que sacamos del paréntesis quedaría como parte de K, ¿no? Ajá, exactamente. Ah, ok. Aquí nos queda así. Ok, y ahora sí, pues lo único que ustedes van a hacer es, vamos a separar, ¿no?
todo esto pues me va a representar K. ¿Ok? Y esto de acá abajo me va a representar el inverso de omega 0, para que me quede como la expresión que está en la tablita. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Entonces, en conclusión, K es igual a GM. Y si se fijan, esto vendría siendo el paralelo, ¿no? Es el paralelo de RL con RO. ¿Ok? Y entonces omega 0 sería el inverso de el paralelo de RL con RO por CL. ¿Sí? ¿Dudas? Bien, entonces ahora obtengan los valores de RL y de CL considerando las dos restricciones que tienen ahí. Una dice que la ganancia de CD, acuérdense que esta es la ganancia de CD, y esta es su frecuencia o ancho de banda a 3 decibeles. ¿Okay? Entonces lo que quiero que hagan es calculen, despejen de ahí RL, despejen de la otra expresión CL, considerando las ganancias la ganancia de 40 decibeles y la frecuencia de 100 kilohertz. ¿Okay? Obviamente considerando que su relación entre las frecuencias, ¿no? En hertz y en radianes. Ah, no, perdón, aquí es 2pi por F, pero más bien es dividiendo. Yo tengo una duda. Bien. Sí. Por ejemplo, el problema siempre nos va a decir qué tipo de filtro es. Por ejemplo, ahorita es de paso bajo y pues acomodamos la ecuación para que se pareciera. Ajá. Pero si no nos lo dijera, ¿cómo sabríamos, por ejemplo, cuál ecuación? Simplemente es, si tienen omega en el numerador de esta expresión, están así y con signo positivo. Este es un paso bajo. Paso alto va a tener signo negativo en la parte imaginaria y va a quedar arriba omega 0. Y abajo estaría omega. Entonces la diferencia va a ser si está en numerador o denominador en su expresión y si el signo es positivo o negativo de la parte imaginaria. Esa es la forma en la que van a identificar, sí, con los signos y donde queda omega. Está bien, gracias. Sí, de nada. Bien, pues entonces obtengan los valores y me dicen cuánto vale RL y cuánto vale CL para ese caso que están planteando ahí.
En el primero, en el de, ¿cómo se llama? El de RL, profe, me dio 12.5. Kilos, 2.5 kilos, ¿no? Sí. Kilo. Bien, entonces si alguien tiene dudas en lo de RL, de dónde salió, pues acuérdense que para que sea en decibeles, ustedes tienen que multiplicar 20 logaritmo, y en este caso sería de K, que es M, y esto debe ser 40 decibeles, que es lo que nos pide aquí en el problema. ¿Ok? Bien, entonces esto pasando dividiendo el 20, y para quitar el logaritmo pues usamos la base 10, entonces les quedaría GM RL RO entre
RL más RO. Y esto sería igual a 10 elevado al cuadrado, ¿no? Que sería este 2 viene de dividir 40 entre 20. ¿Okay? Por lo tanto, pues esto es 100, ¿no? Esa sería la ganancia sin unidades. Esos 40 decibeles equivalen a 100. Y de ahí entonces nada más despejan RL. Y les va a quedar esa expresión, ¿no? Ese sería el despeje de RL, sustituir en el valor de RO y de GM que están aquí arriba y llegan entonces a ese resultado. ¿Alguna duda en cómo para calcular RL? Yo no entendí muy bien cómo pasamos de 20 logaritmo a 10 al cuadrado. Primero pasas dividiendo el 20 acá. Ok, te queda 40 entre 20. ¿Sí? Y para eliminar el logaritmo, este es un logaritmo base 10. Entonces acuérdense que para eliminarlo tendrían que poner 10 a la logaritmo de lo que tengan aquí, de un lado y del otro lado también. Hago lo mismo, 10 a la 40 entre 20. Y entonces estos dos se cancelan, ¿no? Es como cuando utilizan, por ejemplo, la raíz cuadrada para eliminar una potencia 2. Entendido, muchas veces. ¿Sí? Okay. Entonces, eso fue lo que se hizo en ese paso. Nada más acuérdense, por ejemplo, cuando es logaritmo natural, pues tienen que usar como base Euler, la constante de Euler. Aquí como es logaritmo base 10, entonces utilizamos el 10 para poder eliminar el logaritmo. ¿Alguna otra duda? Bien, ¿alguien ya obtuvo el valor del capacitor?
Bien, entonces para poder obtener el capacitor vamos a usar la fórmula de la frecuencia a 3 decibeles o el ancho de banda a 3 decibeles e igualarlo al valor que nos piden, ¿no? Que son 100 kilohertz. Y para pasarlo a frecuencia angular lo multiplicamos por 2pi. ¿Ok? Y de ahí hacen el despeje de CL. ¿Ok? Por lo tanto, para calcular CL, pues tendrían simplemente obviamente considerando el valor de RL que ya obtuvieron, ¿no? De 12.5 kilos. Y el resultado les debe dar 159.15 picofarads. Nada más recordando que los picofaradios es 10 a la menos 12. ¿Tienen alguna duda? Este problema que estamos viendo es prácticamente lo que van a hacer en la práctica que les dejé para la próxima semana. Entonces, no sé si ya empezaron su simulación, si hay dudas sobre el ejemplo que viene ahí. Sí, por ejemplo, mencionaba que ocupáramos los como circuitos que se vieron, que se han visto. Nada más se hace de capacitores y resistencias o también se incluyen los inductores en la simulación. Ahí deben de incluir nada más los elementos que vienen en el diagrama. Ah, ok. Sí, en el diagrama tal cual nada más. Lo único que van a hacer ustedes es simular los circuitos que vienen ahí y hacer sus cálculos igual que lo hicimos en este ejemplo, ¿no? Hacer su álgebra, nada más que en el de la práctica que ustedes tienen, van a tener una parte de entrada y una parte de salida que deben comparar. Una es una red de paso bajo y otra es una red de paso alto, que están conectados en cascada y les dan un amplificador pasabanda. El del ejemplo que les puse yo es en esa práctica es similar a este que acabamos de hacer. Y el que ustedes van a hacer es uno de pasabanda. Entonces hay que hacer esto mismo, los cálculos, y en su simulación van a verificar lo que les piden ahí, obteniendo las señales, ¿no? Y obviamente van a encontrar su respuesta en frecuencia con los diagramas de Bode para que vean si cuáles son sus frecuencias de corte, las verifiquen en sus respuestas que obtienen en el simulador y también
lo que serían sus ganancias. Y en el tiempo, obviamente, observar también el desfasamiento entre las señales, que eso se les da la respuesta en fase de su diagrama de Bode. Bien, ¿alguna otra duda, ya sea sobre este ejemplo o sobre el ejemplo de la simulación? Hasta aquí es lo que evaluaríamos. El examen de esta primera unidad va a ser el miércoles 10 de marzo. ¿Okay? Entonces todavía tienen 10 días, van a practicar obviamente con su simulación. Resuelvan más ejemplos como estos que estuvimos viendo tanto la clase pasada como esta, de lo que son el uso de los equivalentes de Thevenin y Norton para modelar las fuentes de señal, conversión analógica digital, lo de la potencia, cómo se distribuye la potencia en los circuitos amplificadores, los modelos de circuitos amplificadores y su respuesta en frecuencia. Esos son los temas que vamos a evaluar aproximadamente dentro de 9 días, ¿no? Entonces sería el día 10 el examen y la próxima clase, la clase del jueves, iniciaríamos la segunda unidad, que esa ya no se va a evaluar. Entonces, igual si tienen dudas en los ejercicios que estén practicando, en su simulación, pues tienen prácticamente una semana para que pregunten sus dudas. También, pues si tienen dudas en específico en la sesión del jueves o en la sesión del martes, sería el examen el jueves 11, les dije miércoles 10, no es cierto, sería jueves 11. ¿Ok? Entonces tienen 10 días para seguir practicando y estudiando y que resolvamos sus dudas. ¿Ok? Bien, no sé si alguien tenga alguna duda antes de concluir la sesión del día de hoy. Profe, en los equipos que usted armó en Teams, ahí sí nos podemos reunir, porque no supe si, o solamente Sí. era para... Sí. No, se pueden reunir ustedes para estar trabajando ahí y lo único que sí es la presentación que ustedes me hagan de su simulación, ahí graban el video, pero sí pueden reunirse ahí y ahí no es necesario que lo graben, ¿no? Lo que sí necesito que graben es su resultado final, ¿no? La presentación de su simulación final. Eso sí necesito que lo graben, pero pueden usar esos equipos para estar trabajando en sus prácticas y proyectos. Ah, ok. Muy bien, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, pues si no hay más dudas, sería todo por la clase del día de hoy.
Nos vemos el jueves. Trabajen en su